OCE recibió en las últimas horas 2 ofertas para la construcción del denominado Proyecto Neptuno, un proyecto al que el gobierno apuesta fuertemente ante críticas duras de la oposición y también del Sindicato de Trabajadores de OCE. Estamos hablando de una inversión cercana a los 260 millones de dólares y todo esto en medio de una sequía que estamos sufriendo ya desde hace tiempo. Y a propósito, ¿qué pasa con la calidad del agua que hoy tenemos en nuestro país? ¿Qué ocurre si no llueve en los próximos meses? ¿Qué se puede esperar? ¿Cuáles son las medidas que se deberían tomar? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. El suministrador del servicio de agua potable va a seguir siendo OCE y eso es muy claro. Nosotros, aún para evitar algunas interpretaciones, incluimos que la operación de la planta fuera de OCE, cosa que puede ser discutible, pero digo, también hicimos ese esfuerzo porque significó un esfuerzo el hecho de separar la operación del mantenimiento, pero de ninguna manera creemos que el prestador de servicio de abastecimiento de agua potable deje de ser la OCE, por más que esté pagando por disponibilidad de una infraestructura como es el caso. O sea, nosotros no le estamos comprando agua, estamos pagando por disponer de una infraestructura que va a producir agua potable para la zona metropolitana. Hay muchas plantas de tratamiento de líquidos residuales que están operadas por privados y en la Constitución están en el mismo renglón, diría, no solo en el mismo artículo, están en el mismo renglón. Lo mismo que como es operada la planta de pretratamiento de saneamiento de Montevideo, está gestionada por una empresa privada. Y yo no he escuchado que nadie haya denunciado que se esté violando la Constitución. Bueno, de todos estos temas estaremos hablando hoy en Lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, con Edgardo Ortuño, integrante del directorio de OCE. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo estás? Un gusto, muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo estás viendo todo esto que está ocurriendo a partir de estas nuevas medidas del gobierno? El presidente de OCE anunció, por ejemplo, la construcción de una nueva represa provisoria en el departamento de Canelones. Hace algunos días el Ministerio de Salud Pública extendió la habilitación de 45 días por la cuestión vinculada, bueno, a la sal en el agua, para decirlo de una manera simple, que está generando, bueno, que obviamente tenga distintas repercusiones en el consumo del agua. ¿Qué evolución, qué análisis hacen ustedes de este tema? Bueno, lo primero que hay que plantear es la preocupación por el agravamiento de la situación, ¿verdad? Con la prórroga solicitada por OCE y otorgada por el Ministerio de Salud Pública, tenemos la confirmación de que vamos a tener prácticamente 3 meses de agua salada en los hogares, con las consecuencias que está teniendo en las familias de recurrir a la compra de agua con un agregado al presupuesto familiar que no estaba previsto. Nos preocupa la población que no tiene recursos como para costear este suministro de agua embotellada, pero también nos preocupa, además de este mes y pico de tiempo que se prolonga esta situación, la posibilidad de llegar a un escenario más complicado, ¿no? Yo he hablado de la necesidad de tener un plan de contingencia para ver qué hacemos después de finales de julio, cuando, si no tenemos reservas de agua dulce en Paso Severino, porque no llovió, siempre estamos hablando de situaciones hipotéticas, si no hay lluvias significativas, bueno, tendremos un abastecimiento más importante de agua salada. Pero mientras tanto, creemos que la profundización de esta situación, con esta ampliación hasta el 20 de julio, más que justifica lo que venimos reclamando, yo diría que desde el mes de febrero, ¿no? Cuando hicimos una conferencia de prensa en el Frente Amplio y dijimos que la situación de abastecimiento de agua potable estaba entrando en una situación crítica, le pedimos a la población que colaborara haciendo una reducción del uso de agua potable, pero dijimos muy claramente en aquella fecha que también le teníamos que pedir, junto al esfuerzo de la gente, un esfuerzo al gobierno para flexibilizar sus políticas,
para llamar a la oposición, a la academia, a las organizaciones sociales y realizar inversiones de emergencia y medidas de emergencia porque la situación realmente era preocupante y podía tornarse crítica. Bueno, llamaron fatalista en su momento cuando vos hiciste algunas advertencias, ¿no? Al otro día de ese planteo, que insisto, fue un planteo muy constructivo del Frente Amplio porque lo primero que hacía era solicitarle a la población que se plegara a las restricciones establecidas por el gobierno, pero naturalmente pedíamos respuestas, soluciones, medidas que lamentablemente no se tomaron hasta el mes de mayo, muy tardías e insuficientes, y la respuesta en Torre Ejecutiva fue una conferencia de prensa donde se dijo, por un lado, déficit hídrico, la situación de escasez de agua está controlada, ¿no? Y en segundo lugar, cuando se le preguntó, pero entonces lo que plantea el Frente Amplio, ¿cuál es la opinión? Dijeron, bueno, Ortuño, fatalista, la situación no es así. Bueno, meses después estamos tomando agua salada porque no se tomaron medidas, ni allí en febrero, cuando OCE estaba decretando para 6 lugares del país la situación de emergencia y por lo tanto las restricciones en el uso, pero tampoco se tomaron en el mes de octubre, cuando el mismo gobierno para el agro estableció una situación de emergencia por sequía y medidas especiales. Bueno, desde allí debieron adoptarse, junto con las medidas para el agro y para atender la sequía en el campo, medidas para prevenir el impacto de la sequía en el abastecimiento de la población y de la gente, ¿verdad? Lamentablemente no se hizo y hoy estamos viviendo las consecuencias, sí del clima, de una sequía que sin duda es de las más importantes y profundas de los últimos años, pero también estamos viviendo la consecuencia de decisiones políticas equivocadas, como la no construcción de la represa de Casupá, la no toma de medidas en relación a la reparación de pérdidas de agua, que si se hubieran tomado desde noviembre, es decir, a partir de esas medidas que se tomaron para el agro, también para el agua potable, bueno, hoy tendríamos, por ejemplo, en estas horas que estamos hablando, el doble de agua de lo que tenemos en Paso Severino, lo hubiéramos podido ahorrar. A propósito del proyecto Casupá, hay muchas dudas. El gobierno dice que no hubiese sido la solución a este problema que hoy estamos atravesando, ¿no? El proyecto Casupá que le entrega el presidente Vázquez en su momento en la transición al presidente de la calle Pou. ¿No se podría haber hecho eso en los gobiernos del Frente Amplio, por ejemplo? Bueno, lo primero que hay que decir es que ese es el proyecto que soluciona definitivamente la crisis de falta de agua dulce que estamos teniendo. Lo que estamos viviendo es una crisis de agotamiento de las reservas de agua dulce porque de los 67 millones de metros cúbicos que puede guardar, que puede embalsar Paso Severino, hoy tenemos menos de 4 millones, ¿verdad? Es el índice más bajo de toda la historia desde su construcción, hemos perdido más de 10 metros de cota. Y lo que aporta justamente el embalse que genera la represa de Casupá son 118 millones de metros cúbicos adicionales. Nosotros decimos que después del desarrollo de este proyecto desde 2014, donde hubo contratación de empresas internacionales para realizar la ingeniería, para dejar pronto primero el proyecto básico y luego la ingeniería de detalle, los pliegos, las condiciones particulares y generales para realizar los pliegos del llamado a licitación, el financiamiento aprobado por la CAF y naturalmente el avance de los estudios ambientales con la presentación del informe ambiental resumen que se presentó y el actual gobierno llegó incluso a poner de manifiesto en su página web. Pensamos que hubiera permitido 2020 culminar con los trámites internos y con los aspectos formales y empezar a construir en 2021 y por tanto a mitad de año pasado tener la posibilidad de embalsar por lo menos un 10% de su capacidad, lo que nos daría también hoy 10 millones, 15 millones de metros cúbicos de agua embalsada. Pero las acciones del propio gobierno confirman esto que decimos, de que si se hubiera avanzado la obra tendríamos condiciones de tener soluciones de emergencia. Yo reconozco que el final definitivo del proyecto estaba previsto para 2025 porque hay que llenar 118 millones de metros cúbicos, ¿verdad? Pero hoy 10, 20 serían fundamentales para no estar en esta situación, pero el propio gobierno al anunciar y construir un represamiento en Velastiquí en 2 semanas, 3 semanas,
y ahora anunciar otro está demostrando que si hay voluntad política y además en esa hipótesis, si se tienen los recursos de una empresa que ya estaría contratada y ya estaría en obra hace un año, se pueden realizar represamientos y embalses de emergencia, y en el caso de Casupá no solo lo hubiéramos hecho, sino que estaríamos concretando la solución definitiva al problema, porque lo que hay que tener claro es que toda la población de Montevideo y las grandes ciudades de Canelones recibimos agua potabilizada en la planta de aguas corrientes, que el propio informe de factibilidad del proyecto Neptuno Arasatí reconoce que seguirá siendo la columna vertebral del sistema y que por lo tanto necesita tener reservas de agua para potabilizar. Dicen los propios promotores de Arasatí que debe estar pronta en 2036, aunque se haga el proyecto Neptuno de Arasatí. Entonces, lo que estaríamos, si el gobierno no hubiera detenido este proyecto, es, además de tener algo de agua para esta situación crítica, resolviendo definitivamente el tema de falta de reservas, que ahora lamentablemente estamos sufriendo las consecuencias que tiene. Si no hay agua dulce embalsada, de reserva, guardada, cuando hay agua, que es cuando llueve, sufrimos cuando no hay lluvias, teniendo, como ahora estamos teniendo que hacer, tomando agua que viene de aguas abajo con presencia fuerte de agua salada del Río de la Plata y por lo tanto brindándole a la población, que es lo que a mí me preocupa, agua que no cumple con la norma de agua potable, es decir, que no es agua potable, y ahí vienen esas formulaciones a las que ha echado mano el gobierno y el ministro del ramo de que tenemos agua bebible pero no potable. Bueno, hay muchas cosas bebibles que no queremos tomar y la responsabilidad de OCE por ley, y además es su mandato, es darle a la población agua potable. A propósito de esto, ¿no? Más allá de la discusión, ¿qué pasa con la tarifa de OCE, ¿no? Porque mucha gente reclama de que, bueno, ¿por qué no hay una rebaja, una exoneración? ¿Qué mirada tienes sobre eso? Bueno, la gente reclama con razón, porque si paga por un servicio y por un determinado producto, en este caso agua potable, que pueda beber, y más en Uruguay, donde siempre nos distinguió la calidad del agua de la canilla, y no lo está pudiendo tomar porque realmente para muchas personas afecta su salud, hipertensos, enfermos renales, los bebés que no pueden tomar complemento preparado con agua de OCE, y muchos otros que no tienen problemas de salud, les genera rechazo, que es otra cuestión que la norma de agua potable dice que el agua potable no debe generar. Bueno, es lógico que no se deba pagar por un servicio que no se recibe en la calidad que se venía cobrando y pagando por parte de los ciudadanos. Hay un antecedente de esta situación, en realidad hay dos antecedentes, en 2015 y en 2019, en los gobiernos del Frente Amplio. En Maldonado en 2015 dimos agua que tenía problemas de gusto y de olor, y lo que se resolvió fue la exoneración total del pago para la población que tenía ese servicio de menor calidad, y no fueron 15 días, fueron más de 2 meses que se exoneró del pago total de tarifa. Y en 2019 en la costa de Canelones, también una situación donde en este caso sí hubo un error humano, en el otro no, lo que hubo fue un evento de cianobacterias, un evento de la naturaleza, igual que estamos viviendo ahora el de la sequía, y en base a estos antecedentes propuse en el directorio, ya hace 3 semanas que lo vengo proponiendo, un proyecto de resolución que establezca la exoneración, el no pago de la tarifa de OCE mientras dure esta situación, o por lo menos durante el mes de mayo, con el objetivo de aliviar un poco el bolsillo de las familias que están teniendo que hacer frente a la compra de agua embotellada en el almacén, en el supermercado. Pero no has tenido respuesta a eso. Bueno, las primeras semanas, 0 respuesta. En esta sesión de esta semana llegó por lo menos al orden del día la propuesta y la mayoría lo retiró. Es decir, que ni siquiera tenemos un pronunciamiento formal, institucional en el directorio frente a esta propuesta que entendemos que es necesaria, que responde no solo a una cuestión de reclamo de la población, sino a una cuestión de estricta justicia, porque no estamos dando un agua de calidad como debiéramos, y se retiró. No tenemos más que por los medios de comunicación respuesta donde el gobierno dice que no se va a aprobar la propuesta que estamos presentando, y en estas últimas horas hemos escuchado una formulación de justificación que realmente me sorprende, del propio presidente de OCE, porque dice que sería trasladarle al resto del país, él habló de Artigas y otros departamentos, el costo del problema que está teniendo Montevideo.
Bueno, nosotros creemos y queremos un país único, ¿no? Donde en realidad, como lo hace OCE, todas las personas en el país respondamos y tengamos los mismos derechos, ¿verdad? Entonces, con el razonamiento del presidente de OCE, siendo Montevideo y Maldonado los únicos departamentos que son superavitarios, es decir, que reciben más dinero por el agua que prestan que lo que le cuesta a OCE dar el servicio, el resto del interior es prácticamente subsidiado por la capital. Bueno, con ese razonamiento tendríamos que limitar el agua que le damos al resto del país. Yo creo que hizo bien el Uruguay en tener una tarifa única a nivel nacional y hacemos bien nosotros en no darle a cada cual solo lo que pueda pagar, sino tomar, como ahora lo dice la Constitución de la República y la Ley Orgánica de OCE, el servicio de agua potable y de saneamiento como un derecho humano fundamental, independientemente, que tiene que llegar a todas y a todos, independientemente de cuánto pague para la provisión de servicio cada departamento. No compartimos ese razonamiento y creemos que el gobierno nacional tiene recursos de distintas fuentes que debería estar haciendo frente a esta exoneración de pago de tarifa, como lo ha hecho y lo hace con un montón de gastos, ¿verdad?, que dispone el gobierno nacional y que no es mi responsabilidad ni puedo cuestionarlos, pero sí en el caso de OCE entender que el gobierno tiene que poner dinero frente a esta situación crítica, tiene que reforzar los recursos de OCE y tiene que compensar a la población por un servicio que le está dando mal y además solidariamente ser un Estado presente que atiende las consecuencias sociales de una mala gestión de parte del Estado, en este caso de nuestra empresa pública OCE. Ayer OCE dio a conocer dos ofertas, ¿no?, para la construcción de este proyecto Neptuno, un proyecto al que el gobierno apuesta fuertemente. En la instancia de ayer también hubo algunos reclamos de trabajadores de OCE en la puerta, en la sede, que generó algún inconveniente también con la policía. ¿Qué mirada tenés sobre todo esto que pasó? Bueno, lo primero vinculado a lo que estamos hablando, ¿verdad? El gobierno decidió descartar el proyecto de Casupá, ¿no?, que garantiza las reservas para la planta de aguas corrientes que abastece el 100% de la población, y priorizar un proyecto que tendrá una capacidad de producción cuando construya la planta potabilizadora de Arasatí de 200.000 metros cúbicos frente a los 600, 700.000 que puede producir Aguas Corrientes, y por lo tanto abastecerá solo una tercera parte de la población. Por lo tanto entendemos que no debió ser la prioridad. Pero además de ir a buscar agua en el Río de la Plata, no resuelve, y es una de las cuestiones que entendemos que ahora en esta etapa definitoria deben despejarse y resolverse en el estudio para la adjudicación del proyecto, de las propuestas técnicas. No ha resuelto, no está claro que se resuelva bien el problema de la salinidad del Río de la Plata. El gobierno va a buscar agua al río, donde los datos que ahora ha relevado la Facultad de Ingeniería demuestran que en los últimos 2 años tuvimos 150 días de salinidad en esa zona del Río de la Plata, en Arasatí, con niveles por encima de los permitidos para potabilización. Esto quiere decir que si además miramos que el año anterior 86 de esos 150 días de salinidad no admisible para potabilización fueron en verano, que es cuando tenemos más consumo de agua y es cuando necesitaríamos el refuerzo de la planta de Arasatí, hay un tema técnico ahí que no está claro y que se debe clarificar y responder en este proceso final de la planta, antes de la adjudicación y por supuesto antes de hacer la obra. Y digo esto porque si bien se incorporó, después de negarnos este problema, cuando los datos y la realidad ratificaron que teníamos razón, el gobierno introduce un cuarto elemento al proyecto. El proyecto tenía 3 elementos básicos: la toma de agua, la planta potabilizadora y 72 kilómetros de tubería para traer el agua a Montevideo. Incorporaron el cuarto elemento, que es un polder. Técnicamente, en realidad, para que se entienda, es una reserva de agua dulce, una laguna artificial, para que pudiera tomar la planta cuando no se puede tomar del río por los niveles de salinidad ahora comprobados. El tema es que el gobierno ha fluctuado mucho en la dimensión de ese polder. De hecho, la resolución que habilitó el llamado a licitación era un polder de 4 hectómetros, 4 millones de metros cúbicos, que no da para nada, hablando mal y pronto, más que cubrir 15, 20 de esos 86 días de salinidad que tuvieron, y a iniciativas de la Gerencia General se llama a licitación un polder de 15 hectómetros,
4 veces mayor al previsto, y eso eleva el costo de la inversión a los montos que tú manejabas, 253 millones, 260 millones de dólares, pero recibimos una nota del director de la OPP, de Isaac Alfi, diciendo que la OPP autorizó hasta 210. Y el presidente de la República, Lacalle Pou, anunció hace pocas semanas que el proyecto Arasatí iba a ser una inversión de 230. Entonces, lo primero que tiene que aclararse en este proceso final es si van a recortar el proyecto y la reserva de agua y por lo tanto no vamos a tener producción continua de Arasatí, es decir, invertiremos una millonada inútilmente, o si efectivamente se va a invertir lo necesario. Esas son debilidades técnicas, pero en segundo lugar en este proceso han aparecido temas claves como los ambientales, porque el proyecto no tiene estudios ambientales y entiendo que antes de adjudicar la obra y realizar la obra tenemos que tener el estudio de impacto ambiental y saber si va a haber consecuencias graves y si son mitigables o no y cuáles son esas medidas. Pero lo tercero, y yo creo que es lo que genera las reacciones que tuvimos en la jornada de ayer por parte del sindicato y organizaciones ambientalistas que defienden el derecho al agua, es que el gobierno eligió un modelo de gestión privada para este proyecto de abastecimiento de agua potable, que será el primero en 70, 71 años de vida de OCE, por el cual la OCE tendrá que pagarle un privado para poder disponer de una planta potabilizadora, de una infraestructura que va a pagar OCE, y eso tendrá un costo muy importante. Estamos hablando de que por esa inversión de 250 millones de dólares terminaremos pagando más de 800 millones de dólares las uruguayas, los uruguayos, OCE, que nos preocupa porque además genera un desfinanciamiento de la empresa pública que para los próximos años quedará en rojo, ¿no? Entonces, se apuesta por la gestión privada de un proyecto que hecho por OCE tiene un costo de 300 millones de dólares menos que gestionado por el privado, pero que además deja a la empresa pública en una situación realmente de cierta quiebra para el desarrollo de inversiones en todo el país. Y ahí sí nos preocupa a todo el país si la OCE, con esta iniciativa privada, y ni que hablar si se concreta la de saneamiento, queda con más de 1.000 millones de dólares de déficit en los próximos 20, 25 años. Pero además, una pequeña referencia, pero importante, al marco legal y a la legitimidad política de las decisiones. En el año 2004, los uruguayos y las uruguayas, por más de un 65% de aprobación, decidimos que la gestión del servicio de agua potable debe ser pública. E introducimos en la Constitución, en su artículo 47, un texto que es clarísimo. Dice que el servicio de agua potable debe ser prestado directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales. Directo y exclusivo creo que es un concepto más que contundente que contraviene lo que se está haciendo ahora, donde a diferencia de lo que hizo la OCE siempre, que es que gestiona todo y contrata construir a un privado, a las empresas constructoras, las obras y después es su propietaria y quien la gestiona, las opera y la mantiene, en este caso OCE lo que va a hacer durante 20 años es pagar, asumiendo un costo de 41 millones de dólares por año, durante 20 años, pagarle a un privado para usar la planta potabilizadora y esta infraestructura que estamos pagando con fondos públicos. Entonces, ¿Cómo viste el intercambio es un muy mal negocio que se dio entre la policía y las personas que estaban manifestando ayer? Con mucha preocupación. Yo creo que los temas clave, los temas país, deben ser encarados con una política de Estado y no como políticas de partido, y por lo tanto ser objeto de grandes procesos de diálogo y acuerdo nacional. Nosotros lo hicimos en el Ministerio de Industria y Energía con las políticas de energía, convocamos a las organizaciones sociales, a todos los partidos, a la academia. La universidad tiene mucho para aportar porque tiene personas especializadas y científicos que estudian estos temas que no están siendo oídos. Y después, cuando vinieron las grandes inversiones de UTE, había un respaldo y un consenso social, político y un respaldo técnico importante. Bueno, todo lo contrario está sucediendo en este caso. No ha habido diálogo social, no ha habido diálogo político. El gobierno se ha empeñado en avanzar en este proyecto sin escuchar a la oposición, pero tampoco sin escuchar los reparos técnicos que vienen de la academia, y naturalmente el sindicato,
que viene padeciendo un debilitamiento de la empresa pública producto de los recortes presupuestales muy significativos que ha resuelto este gobierno, más de 200 millones de dólares en el quinquenio, y el recorte de funcionarios, de los 4.500 que teníamos al empezar esta administración, hoy ya perdimos más de 1.050 funcionarios. Bueno, el sindicato ve que un proyecto de esta naturaleza, que los estudios económicos muestran que deja realmente en rojo a la empresa, a partir del segundo año del próximo gobierno tendremos siempre déficit. Hay una preocupación y naturalmente eso lleva, bueno, al reclamo de participación por un lado, incluso de poder participar de la presentación de las ofertas, y por otro un cuestionamiento de un proyecto que tiene estas interrogantes y debilidades técnicas que planteábamos, pero que sobre todo tiene esta apuesta a la gestión privada de algo que los funcionarios y funcionarias de OCE perfectamente pueden gestionar, operar y mantener, porque por otra parte son los que tienen la experticia de venirlo haciendo desde los últimos 70 años. Entonces, hacemos una lo pequeña que pausa. pasó fue consecuencia de esta falta de diálogo y de este clima crispado de imposición de un proyecto que hoy, por ejemplo, en el plano jurídico enfrenta y ha venido enfrentando 12 recursos jurídicos en contra, a pesar de lo cual el gobierno ha avanzado. Hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando. Ella sigue Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad conversando con Edgardo Ortuño, integrante del directorio de OCE. ¿Qué pasa si no llueve? ¿Qué pasa si en los próximos meses no tenemos lluvias? ¿La situación se puede agravar? ¿Qué medidas se deberían tomar? Bueno, sí. En primer lugar, el gobierno debe avanzar hacia la definición de un paquete de medidas integral, no medidas aisladas e inconexas, y invertir recursos, iba a decir gastar, en realidad es invertir para que la población tenga la menor afectación posible por esta situación. Estaba pensando ahora en la necesidad de disminuir el costo del agua embotellada. Eso requiere una decisión de gobierno de eliminarle la carga impositiva, el IVA, el IMESI, de modo que tengamos todos y todas que pagar más barato el agua embotellada. Hablamos ya de la eliminación del costo de la tarifa mientras dure esta situación. Yo soy un convencido de que hay que atender primero a los que tienen menos, a los que más necesitan. Entonces el MIDES debe reforzar sus políticas y su acción asumiendo una actitud más proactiva, atendiendo a todo el universo de población que es la más carenciada y la más vulnerable de la sociedad uruguaya en el área metropolitana, asegurándole el acceso al agua potable, en este caso subsidiando 100%. Hoy por hoy las medidas que está adoptando el MIDES garantizan 1.200 pesos de aporte para comprar agua solo a las madres con hijos con niños de hasta 2 años y a las embarazadas. Deja por fuera al resto de las familias con hijos mayores, y es la niñez y la adolescencia donde más se sienten las carencias económicas y sociales, y lo primero que tenemos que atender. Lo mismo en el otro extremo del ciclo de la vida, los jubilados, pensionistas que tienen menores ingresos. Bueno, ese es otro de los temas que hay que atender en este paquete de medidas. Y ya yendo hacia un escenario donde el agotamiento de las reservas de agua dulce sea total y por lo tanto tengamos que dar agua proveniente del Río de la Plata y por lo tanto menos bebible que la actual, creemos que hay que ir hacia un plan de distribución masiva, de acceso masivo al agua embotellada, mientras no se concretan las soluciones reales que son las obras y las inversiones que nos permitan disponer de más agua dulce en el sistema, como un trasvase desde el río San José hacia el río Santa Lucía, por ejemplo, que está sobre la mesa y a estudio, o la construcción de un represamiento allí, y finalmente esperemos la construcción de las grandes represas que quedaron planteadas en la administración anterior. Hoy hablamos de Casupá, yo quisiera detenerme un segundo en la represa de Solís Chico, que es un proyecto que abastece de agua a la zona de la Costa de Oro, que en la medida que tiene déficit tenemos que alimentar desde Montevideo y por lo tanto también afecta a todo el sistema, y son inversiones que hay que hacer.
OCE, para terminar, dio un paso importante en este sentido de pensar en un plan de emergencia ante el agravamiento de la crisis hídrica, contratando a la empresa Sonda para realizar un software que permita a través de nuestros celulares, mediante un código QR, el retiro en almacenes y supermercados de agua embotellada. Bueno, falta que el Poder Ejecutivo lo apruebe y disponga los recursos para pagarle a supermercados y almacenes el agua o subsidiar su costo para que la población acceda. Bueno, hacia esas medidas tenemos que avanzar y generar, no solo a corto plazo para esta crisis, sino para que esta crisis no vuelva a repetirse, un gran acuerdo nacional por el agua, que es lo que venimos reclamando y lamentablemente no hemos podido convencer al gobierno. Gracias por tu tiempo y tu visita hoy a la ADOE. Gracias a ustedes. Hasta la próxima sábado nos vamos. Volvemos mañana en vivo después de las 20 horas. Que pasen bien. Chao.